Muy buenas familia merengue. Dale al me gusta y suscríbete al canal para saber todo sobre el Real Madrid. En este vídeo, vamos a hablar sobre un tremendo fichajazo para el Madrid. Pero antes tenemos que hablar de algunos temas muy importantes para el futuro de nuestro club. Vamos al primero. La final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el FC Barcelona, ese escenario tan significativo en el que se miden las fuerzas más grandes del fútbol español, dejó mucho más que la derrota en el marcador. Más allá de lo que ocurrió en el terreno de juego, se evidenció una verdad incómoda para muchos aficionados madridistas. Rodrigo Goes, el joven talento brasileño que parecía tener un futuro brillante en el club, está lejos de estar a la altura de las expectativas que se tienen de un jugador de la talla del Real Madrid. Sin embargo, quiero aprovechar esta oportunidad para expresar una opinión contraria a la corriente dominante sobre su salida. Es momento de defender al brasileño y hacer un llamado a la reflexión sobre la verdadera situación de su futuro en el club. Es fácil ver cómo, tras un partido como el que el Real Madrid disputó contra el Barcelona en la final de la Copa del Rey, las opiniones sobre los jugadores se polarizan. Aquellos que han tenido actuaciones discretas o por debajo de lo esperado se convierten rápidamente en chivos expiatorios, y el foco de atención se posa sobre ellos con una intensidad brutal. En el caso de Rodrigo, esa mirada crítica no ha tardado en llegar, y las voces que claman por su salida son cada vez más fuertes. Sin embargo, desde mi perspectiva madridista, es un error evaluar su futuro con base en un solo mal partido. Rodrigo es mucho más que una actuación mediocre en un enfrentamiento crucial. Es un jugador que, por su juventud, su talento y sus características únicas, sigue siendo una pieza importante para el futuro del Real Madrid. Es cierto que el rendimiento de Rodrigo en la final de la Copa del Rey no fue el mejor. De hecho, el primer tiempo que ofreció ante el Barcelona fue, lamentablemente, una representación de su versión más apagada. No obstante, también es importante destacar que esta no es una imagen que defina su carrera en el Real Madrid. Recordemos que Rodrigo llegó a Madrid como una joya del fútbol brasileño, prometiendo desbordar, generar peligro y, sobre todo, dar ese toque de desequilibrio que el Real Madrid tanto necesita. Aunque en este partido no estuvo a la altura, no podemos dejar que un mal partido, por más importante que haya sido, empañe lo que ha sido su recorrido en el club. Es muy fácil mirar solo la última actuación de un jugador y decidir su futuro sin considerar todo lo que ha hecho hasta ese momento. Rodrigo, desde su llegada al Real Madrid, ha tenido momentos brillantes, destacándose en partidos clave de la Liga de Campeones, en los cuales su capacidad para aparecer en los momentos más importantes, como en su debut ante el Galatasaray, dejó claro su potencial. A lo largo de su tiempo en el club, ha sido parte fundamental de una generación de jóvenes jugadores que están haciendo historia en el Real Madrid, desde su química con Vinicius Junior hasta su participación en partidos cruciales en los que ha sabido marcar la diferencia con goles importantes. Este tipo de jugadores no se pueden valorar únicamente por un mal encuentro, ya que tienen una capacidad de crecimiento inmensa. Rodrigo tiene esa chispa que muchos grandes jugadores poseen. Una capacidad para ser decisivo cuando menos se espera. Ya lo hemos visto en la Champions League, en competiciones nacionales y en partidos de gran exigencia. Si bien es cierto que en esta final contra el Barcelona su rendimiento no estuvo a la altura, debemos entender que no todos los partidos son iguales, y que cada jugador tiene su propio ritmo de crecimiento. A veces, un jugador pasa por fases de adaptación, y lo que parece un estancamiento temporal puede transformarse, con el tiempo y el espacio adecuado, en una consolidación que lo lleve a un nivel mucho más alto. Es indiscutible que Carlo Ancelotti, como entrenador del Real Madrid, tiene que tomar decisiones tácticas en base a lo que ocurre en el partido. Y, en esta final, la entrada de Kylian Mbappé en lugar de Rodrigo marcó un antes y un después. El equipo mejoró significativamente, y la presencia de Mbappé, junto a Vinicius Junior, dio un giro ofensivo que puso en serios aprietos a la defensa del Barcelona. Es comprensible que algunos aficionados puedan pensar que el brasileño no tiene el nivel suficiente para ser titular en un equipo que lucha por todos los títulos. Pero esa conclusión es un tanto apresurada y no refleja la realidad del conjunto merengue en su totalidad. Rodrigo, aunque no brilló en esta final, tiene una habilidad muy particular que no puede ser ignorada. Es un jugador versátil,
capaz de adaptarse a diferentes roles ofensivos, algo que otros jugadores no logran hacer con la misma eficacia. En ocasiones, ha jugado como extremo por derecha, en otras como segundo delantero, y en muchas ocasiones ha demostrado que tiene esa capacidad de decidir partidos con su instinto goleador. Si bien es cierto que su nivel actual podría no ser el que se espera de un titular indiscutible en el Real Madrid, también lo es que su versatilidad y capacidad de adaptarse al juego colectivo merengue lo convierten en un valor muy importante para el futuro. Es importante reflexionar también sobre el papel de Rodrigo en el colectivo. ¿De verdad queremos prescindir de un jugador tan joven, con tan buenos reflejos y una gran capacidad de aprender, solo porque no brilla con la misma constancia que otros? Cada jugador tiene un proceso de adaptación y Rodrigo está, sin lugar a dudas, en un momento de crecimiento y aprendizaje dentro del Real Madrid. Sería un error apresurado deshacerse de él ahora, cuando todavía está en una fase de evolución que podría llevarlo a ser una pieza clave en el futuro del equipo. Además, la entrada de Kylian Mbappé no debería eclipsar la realidad de que el Real Madrid tiene una plantilla con muchos recursos y que, como en toda gran institución, la competencia por los puestos es feroz. Mbappé, como uno de los jugadores más codiciados del mundo, ha demostrado ser una pieza fundamental para cualquier equipo que aspire a ganar todos los títulos. Su presencia mejora al equipo, sin duda alguna, pero eso no significa que jugadores como Rodrigo deban ser descartados de inmediato. Más bien, esa competencia interna es lo que puede hacer que todos los jugadores, incluidos Rodrigo, crezcan aún más. Es indiscutible que el Real Madrid tiene una estrategia muy clara en cuanto a fichajes y renovaciones. El club está comprometido con la construcción de un equipo de futuro, apostando por jóvenes talentos como Vinicius Junior, Eduardo Camavinga o Arda Güler, y el nombre de Rodrigo también está en esa lista. ¿Es el momento adecuado para venderlo? La respuesta, desde mi punto de vista como madridista, es no. Vender a Rodrigo, especialmente a estas alturas, podría significar perder una pieza fundamental para el futuro. El brasileño ha demostrado lo suficiente como para que el club lo siga apoyando y apostando por él. Con la llegada de nuevos jugadores de renombre como Kylian Mbappé, Rodrigo podría encontrar un rol diferente dentro del equipo, uno que le permita crecer y aprender de las grandes estrellas a su alrededor. El hecho de que el Real Madrid tenga una plantilla llena de talento solo puede beneficiarlo, ya que puede forjar su futuro junto a otros grandes nombres, y con el tiempo, convertirse en una pieza clave del ataque merengue. La segunda noticia es sobre una decisión muy importante para nuestro amado club. La historia de Frenkie de Jong y su posible salida del Barcelona ha dado un giro tan inesperado como revelador. Lo que comenzó como simples rumores en la prensa británica, con el Liverpool preparando una oferta de 40 millones de euros por el centrocampista neerlandés, ha terminado dejando al descubierto una realidad incómoda para el barcelonismo. Sus representantes han ofrecido al jugador nada menos que al Real Madrid. Sí, al mismo Real Madrid que lidera Europa desde la autoridad, que marca la pauta del fútbol mundial y que no necesita recurrir a jugadores de un rival venido a menos para seguir haciendo historia. Pero Florentino Pérez, siempre imperturbable, actuó como debía. Ni un gesto de interés. La puerta del Bernabéu no se abre para saldar los errores del eterno rival. En el Madrid, se mira hacia adelante, no hacia abajo. El hecho de que los agentes de De Jong hayan considerado al Real Madrid como destino posible ya es, por sí solo, una muestra de lo bajo que ha caído el Barcelona. No se trata solo de una cuestión deportiva que también, sino de dignidad institucional. ¿En qué momento un club que presumía de modelo y de orgullo llega al punto de ofrecer a uno de sus intocables al club que durante décadas han querido igualar sin éxito? No estamos ante una simple operación de mercado, sino ante una humillación encubierta. El Real Madrid, que podría permitirse cualquier fichaje que quisiera, simplemente ignoró la propuesta. Porque aquí no se compran los restos de naufragios ajenos, aquí no se construye un equipo campeón con las sobras de un proyecto en ruinas. La noticia, manejada con absoluto hermetismo por el entorno blanco, estalló cuando se supo que los intermediarios de De Jong tantearon al Madrid ante la posibilidad de una salida negociada del jugador. El club merengue, en su estilo habitual, no filtró nada. No hubo comunicados, ni filtraciones interesadas. Solo una respuesta clara y contundente.
No interesa. No por falta de calidad De Jong es un buen jugador, sino porque su perfil, su contexto, su pasado y su declive representan exactamente lo contrario de lo que hoy es el Real Madrid. Mientras tanto, desde Anfield se preparan para lanzar una oferta que el Barcelona verá con buenos ojos. Hansi Flick, nuevo técnico culé, tiene otras prioridades y la venta del neerlandés puede liberar masa salarial suficiente como para acometer los fichajes que ha solicitado. Pero más allá del interés del Liverpool, lo que llama la atención es la situación desesperada del club azulgrana, necesitado de ingresos y dispuesto a vender a quien sea para sobrevivir. De Jong, que llegó con bombos y platillos en 2019 como uno de los pilares del nuevo Barça, ha terminado siendo un activo tóxico para sus propias finanzas. Y mientras en Barcelona hacen cuentas, en Madrid se disfruta de la calma que otorga una gestión impecable. Porque el Real Madrid no solo domina en lo deportivo, también lo hace en los despachos. Mientras el Barça necesita vender a jugadores como De Jong para pagar salarios atrasados o inscribir a fichajes mediocres, el Madrid planifica el futuro con serenidad, sin urgencias, sin hipotecas deportivas ni económicas. Es la diferencia entre un club modelo y otro que, en la última década, ha sido un desastre continuado. Que los representantes de Jong se hayan atrevido a ofrecerlo al Madrid también demuestra una cosa. Ni ellos creen ya en el proyecto del Barcelona. Si lo hicieran, jamás habrían intentado vestirlo de blanco. Pero saben que allí no hay futuro, no hay títulos, no hay estabilidad. Solo hay promesas vacías, entrenadores cambiantes y un presidente más pendiente de criticar al Madrid que de levantar a su propio club. Y eso es algo que en el entorno futbolístico se percibe con claridad. De Jong, como tantos otros, quiere salir. Y sus agentes intentaron apuntar alto, al más alto de todos. Pero se encontraron con el muro de la excelencia. En el Real Madrid no entra cualquiera. Deportivamente, De Jong nunca fue el jugador diferencial que vendieron en Barcelona. Pese a tener buena técnica y visión de juego, su rendimiento ha estado muy por debajo de lo esperado. En los clásicos ha sido prácticamente invisible, superado siempre por la intensidad y calidad del mediocampo blanco. No ha marcado diferencias ni en los grandes partidos ni en los momentos decisivos. Y lo más grave, nunca ha mostrado el carácter ni el liderazgo que exige una camiseta como la del Barcelona, y mucho menos una como la del Madrid. A nivel estadístico, sus números esta temporada son modestos. 2 goles y 2 asistencias en más de 40 partidos. Insuficiente para un jugador que cobra como estrella mundial y que fue fichado para ser el nuevo eje del proyecto culé. El club azulgrana, necesitado de liquidez, ya ha comprendido que sostener su contrato es un lastre y que la única salida viable es traspasarlo. Lo que no esperaban era que, en su intento por buscar un comprador, quedarían tan expuestos. Porque ofrecerlo al Real Madrid, y ser rechazados de forma tajante, ha sido el golpe más duro que podrían recibir sin que medie una goleada en el Bernabéu. Florentino Pérez, como acostumbra, ha actuado con frialdad estratégica. No se trata solo de rechazar al jugador, sino de enviar un mensaje claro. El Real Madrid está en otra liga, en otro nivel, en otra dimensión. No necesita mirar al Barcelona para reforzarse. Si algo busca Florentino, lo encuentra antes que nadie. Lo ficha antes que nadie y lo convierte en campeón antes que nadie. No hay espacio para el sentimentalismo ni para los favores. Y mucho menos para hacer caridad con un club cuya decadencia ya resulta irrelevante. La diferencia entre ambos clubes es hoy más abismal que nunca. El Madrid compite por todo, gana, lidera, marca época. El Barcelona sobrevive, reza por una venta, cambia de entrenador cada temporada, improvisa. Y De Jong es solo la última víctima de ese caos. El mismo que llegó como la esperanza del nuevo Camp Nou, el mismo que prometía dominar el medio campo durante una década, hoy se ve ofreciendo al eterno rival. No hay metáfora más cruel para el aficionado culé, ni victoria más dulce para el madridismo. El Real Madrid ni necesitó responder públicamente. El silencio fue más elocuente. No lo queremos. No nos interesa. No lo necesitamos. De Jong pasará a formar parte del largo listado de jugadores que nunca estuvieron a la altura del Madrid, y que jamás vestirán la camiseta más gloriosa del fútbol mundial. Y el Barça,
Una vez más, tendrá que vender por necesidad, no por estrategia. Con Flick en el banquillo, intentarán maquillar una temporada que apunta, otra vez, al fracaso. Mientras tanto, en la capital de España, se sigue soñando en grande, planificando en grande y ganando en grande. Porque en el Madrid no se aceptan regalos de quien siempre quiso imitarnos. Y mucho menos cuando esos regalos vienen en forma de fracasos ajenos, maquillados de oportunidades. De Jong ya no engaña a nadie. Su tiempo en el Barcelona ha terminado, pero su tiempo en la élite también parece estar en cuenta regresiva. Y si alguna vez pensó que podía encontrar redención en el Bernabéu, hoy sabe que la Casa Blanca no se construyó recogiendo los escombros del vecino. Aquí se forjan leyendas, no se reciclan promesas rotas. La tercera noticia sobre un tremendo fichajazo para el Madrid. El Real Madrid, el club más laureado del fútbol mundial y símbolo de grandeza, ambición y excelencia, no descansa ni un solo minuto en su misión de construir la plantilla más competitiva de Europa. En ese afán por mantenerse siempre en la élite y mirar con inteligencia hacia el futuro, Florentino Pérez ha dado un paso crucial al asegurar la incorporación de uno de los defensores más prometedores del continente, Piero Hincapié. El joven central ecuatoriano ha aceptado ya la propuesta del conjunto blanco y todo está listo para que firme un contrato de 6 temporadas que lo vinculará con el Santiago Bernabéu hasta 2031. La noticia, que ha causado un auténtico terremoto en la Bundesliga, especialmente en el entorno del Bayer Leverkusen, supone un movimiento estratégico de enorme trascendencia para el Madrid. Hincapié, internacional con Ecuador y pieza clave en el Leverkusen de Xabi Alonso, equipo que ha deslumbrado en Alemania y en Europa, ha sido observado durante meses por los ojeadores del Real Madrid. Su crecimiento sostenido, su madurez con tan solo 22 años y su polivalencia han convencido plenamente a la dirección deportiva blanca. El contexto de la operación no es casualidad, ni se produce por un impulso momentáneo. Se trata de una decisión meditada, fundamentada en la necesidad urgente de fortalecer una línea defensiva que ha generado incertidumbre a lo largo de la temporada 2024-25. Las constantes lesiones de David Alaba, el estado físico todavía incierto de Eder Militao tras su grave lesión de rodilla, y la sobrecarga de minutos que ha recaído en Antonio Rüdiger, han obligado al club a buscar soluciones de peso. Y la mejor respuesta ha sido Piero Hincapié. A día de hoy, Hincapié es uno de los defensores jóvenes más cotizados del fútbol europeo. Su rendimiento en la Bundesliga ha sido sobresaliente. Ha demostrado solidez en el 1 contra 1, gran capacidad de anticipación, una excelente lectura de juego y una actitud competitiva digna de un veterano. No por nada, Xabi Alonso le ha confiado responsabilidades clave en un sistema táctico que exige inteligencia y rigor posicional. Su versatilidad para actuar como central zurdo o incluso como lateral izquierdo en línea de 4 le otorga un valor adicional, especialmente en un club como el Real Madrid, que necesita futbolistas capaces de adaptarse a distintos contextos de partido. Florentino Pérez ha actuado con visión y celeridad. Sabedor de que varios clubes de la Premier League como Arsenal y Liverpool también seguían de cerca al defensor ecuatoriano, ha movido ficha con rapidez y discreción. El acuerdo se habría cerrado por una cifra cercana a los 40 millones de euros, una inversión más que razonable para un jugador con proyección de líder defensivo, todavía joven, pero con experiencia internacional tanto en competiciones europeas como en selecciones. En Alemania, la reacción no se ha hecho esperar. Los medios especializados han dado por hecho el traspaso de Hincapié al Real Madrid y el Bayer Leverkusen ya ha iniciado contactos para buscarle sustituto. El impacto es importante, pues el ecuatoriano ha sido una pieza indiscutible en la histórica campaña del conjunto dirigido por Xabi Alonso, campeón invicto de la Bundesliga y aspirante firme a la Europa League. La pérdida de un jugador como Hincapié no solo supone un duro golpe deportivo, sino también una señal de que, cuando el Madrid llama, no hay resistencia posible. Este es un ejemplo más del peso institucional y deportivo del Real Madrid en el mercado internacional. No importa cuán bien esté funcionando un jugador en su club actual, si el Bernabéu lo reclama, el camino está marcado. El sueño de jugar en el estadio más icónico del mundo, de vestir la camiseta más prestigiosa del planeta fútbol y de luchar por títulos año tras año, es una oferta que ningún futbolista joven puede rechazar. Y Piero Hincapié no ha sido la excepción. Oh,
Desde la perspectiva del madridismo, la llegada de Hincapié debe ser celebrada como una jugada maestra. El club necesitaba urgentemente un central joven, fiable, con experiencia y que aún tenga margen de crecimiento. En un mercado cada vez más inflado y competitivo, encontrar ese perfil y asegurarlo por un precio moderado es un acierto estratégico que demuestra que la dirección deportiva blanca está más afinada que nunca. Además, su incorporación encaja perfectamente con la filosofía de rejuvenecimiento y renovación del plantel. Si bien el Madrid sigue contando con figuras veteranas como Alaba o incluso con incógnitas como el regreso definitivo de Militao, la zaga pedía savia nueva. Hincapié llega no solo a sumar minutos, sino a competir desde el primer día por la titularidad. Su estilo agresivo, su capacidad de recuperación y su talento natural para corregir espacios harán de él una figura relevante en el once inicial de la próxima temporada. Pero más allá de las cualidades futbolísticas, hay un aspecto fundamental que hace de este fichaje una incorporación aún más valiosa: la mentalidad. Hincapié ha demostrado ser un futbolista con hambre, con carácter, con ambición. No se amilana en los escenarios grandes, ni se esconde cuando el rival aprieta. Tiene esa personalidad que tanto valora el madridismo, esa garra que hace falta en los partidos importantes y que convierte a los buenos jugadores en leyendas. Con su llegada, el Madrid también refuerza su identidad competitiva. En un momento en que se proyecta una nueva etapa, con el retiro inminente de Luka Modric al final de la temporada y con una plantilla en plena transformación, jugadores como Hincapié son fundamentales para liderar esa transición. No solo cubrirán huecos deportivos, sino que contribuirán a construir el futuro carácter del equipo. Sólido, impenetrable, ambicioso. Este movimiento confirma también una tendencia que no ha dejado de dar frutos al Real Madrid: apostar por el talento sudamericano joven. En la historia reciente del club, han sido muchos los ejemplos de éxito, desde Vinicius y Rodrigo hasta Valverde. Incorporar a Hincapié supone reforzar esa conexión con Sudamérica, y concretamente con Ecuador, una nación con tradición futbolística que nunca antes había tenido representación en el primer equipo del Madrid. Ahora, esa barrera se rompe y se abre una nueva puerta para el talento ecuatoriano, que ve como uno de sus referentes dará el salto a la cima. Lo que deja claro este fichaje es que el Real Madrid no reacciona, se adelanta. No espera a que el mercado se vuelva loco. No improvisa sobre la marcha. Identifica lo que necesita, analiza el perfil ideal y actúa con firmeza. Así es como se construyen los grandes equipos. Así es como se forjan las leyendas. Así es como Florentino Pérez ha devuelto al club a la cima del fútbol mundial. Con Hincapié, la defensa blanca da un paso adelante. Se cubren las dudas de presente y se apuesta por el futuro. Se gana juventud, pero también experiencia. Se suma ambición, carácter y calidad. Todo lo que necesita un central del Real Madrid. Querida afición blanca, la voz del madridismo siempre ha sido esencial para marcar el rumbo del club. Por eso os lanzo una pregunta directa: ¿qué opináis del fichaje de Piero Hincapié? ¿Os ilusiona ver a un central joven, sólido y competitivo unirse al equipo? ¿Creéis que es el refuerzo ideal para cerrar el eje de la defensa? ¿Preferís esta política de talento emergente o seguir apostando por nombres más mediáticos? Desde esta perspectiva madridista, lo tengo claro: este fichaje es un acierto total. Déjanos tu opinión en los comentarios.